Gloria a Dios. No sé usted, pero yo me he gozado en el tiempo de la alabanza. Algo ocurre siempre cuando el pueblo se entrega. Esta mañana oraba al Señor y le decía: te necesito más que nunca. Y es que ocurre algo cuando, por cuestiones de lo natural, o sea, el trabajo, los compromisos que tenemos familiares, hay tantas cosas que son dignas, que no es que sean malas, sino son dignas, son honorables, pero te ocupan el tiempo, te ocupan tu tiempo, y no tienes esa libertad para decir: me aparto para buscar al Señor. Gracias, hija. Gloria a Dios. Porque no dispone uno de todo el tiempo que quisiera. Hay trabajo, hay compromisos familiares que te ocupan el tiempo. Y no los puedes dejar. Porque son responsabilidades que uno ha adquirido y depende de ellas. Uno no puede dejar el trabajo cuando quiera, ni tampoco puede desatender a la familia cuando quiera, ni puede negarse a atender asuntos familiares ni personales, porque son compromisos. Gloria a Dios. Pero uno echa de menos estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Porque en la presencia de Dios uno se sana. En la presencia de Dios hay libertad. En la presencia de Dios hay restauración del alma. ¿Cuántos están conmigo? Y ayer, meditando en el Señor, qué palabra para hoy. La primera vez que hago esto en 15 años. Siempre hay una primera vez para todo. Dije: Señor, mañana voy a predicar de tu resurrección. Hoy el mundo celebra que Jesús resucitó, ¿no? Pues voy a predicar de Jesús resucitado. Fue algo de mi corazón que salió predicar esto. No voy a ofender a Dios porque no predique que algo que como siempre pasa cada semana, que siento una dirección en predicar algo. Esto es algo que sentí yo de hacerlo. ¿Me dais permiso? Me siento libre en la presencia de Dios para poner un banquete y poner la comida que yo creo hoy conveniente. Jesús resucitó. Es algo que el mundo hoy celebra. Es algo que hoy el mundo ha decretado por voluntad del pueblo y de los gobernantes, de que haya una fiesta de Semana Santa. Se ha declarado estos últimos 4 días, desde viernes de sacrificio hasta el domingo de resurrección, se ha declarado Semana Santa. Y se ha declarado una semana que se aparta para que la gente disfrute de los beneficios de la celebración de la resurrección de Jesús, aunque ninguno vaya a la iglesia. Qué gracioso, ¿no? La gran mayoría de la gente no asisten a ninguna iglesia, no son cristianos, pero están beneficiándose de la fiesta de la Semana Santa, que está asemejado a la resurrección de Jesús. ¿Alguien entendió lo que dije? Jesús hace bien a todos los hombres, aún con su resurrección, aunque la gente no crea en Él, sino que se monten en esta fiesta porque es una fiesta. ¿Por qué hace fiesta? Porque es Semana Santa, Jesús resucitó. La diferencia es que nosotros lo decimos por la fe.
sabiendo que es verdad, Jesús resucitó. Y conmemoramos este día como el día de gloria, el día de honor, el día donde fue notoria la obra de Dios de salvación para el hombre. Porque, déjenme decirle algo, va mucho más allá de lo que la gente celebra. La resurrección de Jesús es algo más que un simple milagro. Porque no es que Jesús resucitara lo que ha salvado a los hombres. Porque Jesús pudo haber resucitado y quedarse ahí. Como un milagro glorioso, sí. Como algo para tener en cuenta, sí. Pero si se llega a quedar ahí, no hubiese trascendido a la salvación de los hombres. El asunto es que la resurrección de Jesús formaba parte del plan de salvación del Padre. Y yo quiero hablarles hoy de corazón, aunque no tengo mucho tiempo porque luego tengo que irme a trabajar. Pero si vosotros me seguís el ritmo y os noto atentos, vamos a disfrutar de la palabra de Dios. Porque practicamos muchas cosas por inercia, pero no nos paramos a pensar qué estamos practicando. Y que sepas que lo que te va a cambiar y te va a revolucionar no es lo que practique porque alguien lo haga, sino que tú lo practiques porque tú lo hayas recibido como revelación de parte de Dios. No es lo mismo decir Señor te amo porque lo dice toda la congregación que decir Señor te amo porque salga de tu corazón. La palabra es la misma, pero lo que produce es totalmente diferente. Y la resurrección de Jesús formó parte del plan de Dios Padre para salvar a los hombres. No fue tan solo porque Jesús murió sin pecado, porque Jesús pudo haber resucitado sin pecado y quedarse ahí como resucitó mucha gente cuando Él resucitó, y sin embargo la resurrección de esa gente no salvó a nadie. No tan solo resucitó Jesús ese día, resucitó muchísima gente. Dice que los sepulcros se abrieron y la gente salió de los sepulcros. Y que fue un escándalo. Pero ¿se sabe el nombre de los que resucitaron? Solo se recuerda el nombre de uno. ¿Quién es? Jesús. Romanos capítulo 3, verso 23 al 26. Empieza el tema de hoy diciendo, por cuanto todos pecaron. Levanta tu mano y di, yo estaba ahí. Di conmigo, yo estaba ahí en esa frase. Pero dilo con fe, di, yo estaba en esa frase. Y están destituidos. ¿Cuál era nuestro lugar por haber pecado? La destitución. ¿Qué es destituido? Estar fuera. ¿Qué es estar destituido? Ser apartado. ¿Qué es estar destituido? Ya no cuento contigo. ¿Qué es estar destituido? Esto para ti ya no es. O sea, todo eso era lo que a nosotros nos tocaba. No había nada para nosotros ya. No había oportunidad para nosotros. Nos habíamos quedado fuera. ¿De qué? De la salvación. Pero sigue hablando. Pero siendo justificados gratuitamente por su gracia. Di conmigo, he sido justificado por la gracia de Dios. ¿De qué manera? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí está la cruz. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Si no llega a haber sacrificio, no hay sangre. Y si no hay sangre, no hay sacrificio. Todo sacrificio va sellado con la sangre. Si no llega a haber sangre, no llega a haber sacrificio. Si no hay sacrificio, no hay ofrenda. Y si no hay ofrenda, el Padre no hace nada. Todo se mueve por ofrenda delante del Padre. Pero no había ofrenda en esta tierra que pudiera llenar el espacio
que iba a ocupar nuestra vida ya por naturaleza y por herencia pecaminosa, porque quizás tú no pecaste al nacer, pero sí que pecó tu padre y tu madre. Sí que pecó tu abuelo y tu abuela. O sea, nosotros habíamos traído una herencia pecaminosa que ya por ende, ya por nacimiento, estábamos destituidos porque habíamos sido concebidos en pecado. Aún se le añadía el pecado que hubiéramos cometido. Y todo pecado es digno de muerte, dice la palabra. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Pero dice la palabra que mediante la redención. ¿Dónde es que hubo redención? En la cruz. La cruz formaba parte del plan de salvación del Padre. No hubiera habido plan de salvación si no hay cruz. Pero es que la cruz no hubiese tenido sentido si luego no hay resurrección. Jesús no pecó. ¿Sabes por qué no pecó? Porque Él se quiso mantener puro y santo por la obra que tenía que hacer. Alguien piensa que todo acabó cuando Jesús resucitó. ¿Qué va? Ahí es donde empezó todo. Y me venía un ejemplo. El ejemplo de un hombre que prepara una vivienda y consigue una compañera, una esposa. Y cuando se casa y va a su hogar, cualquiera puede pensar, ya lo logró todo. No, ahí es donde empieza, porque va a formar una familia. Y cuando forma una familia es cuando empieza realmente el trabajo del hombre y de la mujer. El trabajo de Jesús no empezó cuando nació en Belén y pasó 3 años en esta tierra. El trabajo de Jesús empezó cuando ascendió a los cielos y empezó a representar a la humanidad. No a un solo hombre, no a un pueblo, sino a toda la humanidad para que el Padre los pudiera aceptar y perdonar. Porque la sangre de Jesús fue un sacrificio que a los ojos de los hombres fue natural, pero Él lo hizo en el Espíritu. Por eso su sangre es eterna, porque su sacrificio fue espiritual. Todo lo que se hace en la carne queda en la tierra, todo lo que se hace en el Espíritu trasciende a la eternidad. El sacrificio de Cristo fue eterno porque lo hizo en el Espíritu. Lo hizo para salvar nuestra alma, no nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se deteriora por envejecimiento de las células, pero nuestro espíritu necesita que la sangre de Cristo lo redima de una muerte eterna, porque el espíritu no envejece. El espíritu está ahí de una forma eterna y es un cuerpo espiritual que no tiene forma, tan solo, escúchame algo, es la forma de nuestro cuerpo que adquiere nuestro espíritu, pero es eterno. Y el sacrificio de Cristo vino para redimir nuestra alma y nuestro espíritu. Y que sepas que tu cuerpo irá a parar donde vaya tu alma. Apunta algo. Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Atiende bien esta frase porque puede cambiar tu vida. Al que es de la fe de Jesús. No es tu fe, no es la fe del pastor, no es la fe de una denominación. La fe que tú y yo estamos practicando tiene un propietario. ¿Sabéis quién es? Jesús. La fe que tú y yo hemos abrazado es la fe de Jesús. No estamos practicando nuestro evangelio. Yo respeto a Pablo y doy gracias a Dios por las cartas de Pablo. Y él dice en 2 ocasiones, este es mi evangelio. De acuerdo, pero el evangelio de Pablo estaba basado en la fe de Jesús. Si no llega a abrazar la fe de Jesús, Pablo no tiene evangelio. Y tú y yo podemos tener una idea. Tú y yo podemos tener una revelación. Y a todo te voy a respetar. Pero si tu fe o mi fe, tu revelación o mi revelación no está basada en la fe de Jesús, será nula. No valdrá para nada. No tendrá efecto de cambio en nadie. Por eso la resurrección de Cristo es más de lo que el mundo celebra. No estoy celebrando tan solo que Jesús resucitó, que a Dios sea la gloria y honra al Señor Jesús, sino que también estoy celebrando que comenzó la obra redentora. Porque
si usted quiere encajar a Jesús en que la obra de redención empezó cuando Él sanaba enfermos, había muchos hombres que sanaban enfermos, había muchos profetas antes que Él que hicieron milagros más grandes que Él. Jesús no abrió ningún mar, Jesús no hizo descender fuego del cielo, Jesús no se enfrentó a ningún Goliat. Hubieron héroes mucho más héroes que Jesús. No me tires piedras. Moisés fue más poderoso que Jesús en esta tierra. Elías hizo cosas mucho más tremendas y poderosas que Jesús en esta tierra. Juan el Bautista tuvo una predicación que llegó a lugares donde Jesús no llegó. Por eso Jesús no vino aquí a demostrar que Él era el súper. Él vino a empezar una obra de salvación. Si Jesús no llega a resucitar, Jesús hubiese encajado dentro de los profetas del Antiguo Testamento. Lo que cambió todo no fue el milagro de resucitar a Lázaro. No fue el milagro de andar por las aguas. No fue el milagro de darle de comer a 5.000 hombres. No fue el milagro de sanar a los 10 leprosos. Lo que cambió todo fue que Jesús resucitó. Déjame decirte que todos los apóstoles, menos Judas, murieron por el Evangelio, pero ninguno resucitó. Voy algo más allá. No tan solo era necesario que Jesús muriese, es que era imprescindible que Jesús resucitara. Por eso a nosotros lo que nos llena no es celebrar la muerte de Jesús, es tenerla en memoria, como dice Corintios. Tener en memoria cada vez que tomarais el cuerpo y la sangre, la muerte del Señor. Amén a eso, diga amén. Pero lo que tú y yo celebramos, porque es lo que nos cambió la vida, es la resurrección. ¿Cuándo empezó este plan de salvación? No me va a dar tiempo a predicar, pero bueno, hasta donde llegue, ¿vale? ¿Cuándo empezó este plan de salvación? Cuando Adán y Eva pecaron. Ahí se estropeó todo el plan que tenía Dios con el hombre. Y era tan importante lo que hizo Adán y Eva que cambió todos los planes de Dios. Pero Dios en su omnisciencia ya vio que Adán pecaría, por ende toda la humanidad estaría apartada. Antes de crear nada, preparó a su hijo como el Cordero, que iba a venir para redimir al hombre de toda maldición. Que por un hombre entró, pues por otro hombre se salvó. Por eso Jesús no podía venir como la palabra hecha carne, no venía como la palabra, sino que tenía que convertirse en carne. Porque un espíritu no puede redimir a la carne, es la carne que redime a la carne. Por eso ningún ángel pudo morir en la cruz, ningún ángel pudo venir a traer el Evangelio. Fue Jesús, que era la palabra de Dios hecha carne, y no pudo venir de golpe, tuvo que nacer del vientre de una mujer, concebido por el Espíritu Santo, amén, sí, pero pasando por el vientre de una mujer, tomando cuerpo de hombre, metiéndose en una estructura ósea de hombre, siendo cubierto por piel como hombre y caminando en esta tierra como hombre. Y entendiendo de que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice la Biblia, sino que se humilló a la condición más baja. ¿Y sabes qué es la condición más baja? Convertirse en un ser humano que está lleno de limitaciones, que está lleno de defectos, que está lleno de debilidades. Y Él desde esa situación se enfrentó, escúchame algo, a toda la herencia que traía de concupiscencia por parte de la humanidad. Por eso Él se declaró Hijo del Hombre. En otras palabras, la humanidad ha tenido un hijo. Y este hijo va a salvar a la humanidad. La humanidad tuvo un padre que se llamó Adán. Y por culpa de ese padre se desvió el plan de salvación. Bueno, pues esta humanidad acaba de tener un hijo y ese hijo se llama Jesucristo. Por eso él mismo se autoproclamó el Hijo del Hombre. ¿Y qué pasó con eso? Que vino a redimir a la humanidad. O sea,
yo vengo a demostrar que se puede vivir sin pecado. Yo vengo a demostrar que se puede obedecer a Dios. Yo vengo a demostrar que se puede caminar en poder. Pero eso no era suficiente. Cuando Él caminó en esta tierra, caminó como hombre. Pero cuando murió en la cruz del Calvario, murió como representante de la humanidad, para que el Padre diese a un solo perfecto y por un solo perfecto atendiera a todos los imperfectos. No es fácil predicar esto, porque necesito unción y revelación para decirlo, y tú necesitas humildad y necesitas unción para recibirlo. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Y aquí es donde está el trabajo de Jesús, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No hubiese habido intercesor si Él no resucita. Por eso cada vez que tú digas: gracias, Señor, gracias por pagar el precio, gracias por esforzarte por mí, gracias por el sacrificio que hiciste. Sé que no fue fácil, sé que fue doloroso, pero si tú no llegas a hacer eso, yo hoy no tengo acceso ante el Padre. El Padre es todo justicia. Yo quiero hoy desmontar algo que se ha dicho o se ha creído, y es que el Padre pagó al diablo. El Padre al diablo no le pagó nada, se pagó a sí mismo, porque Él estableció en el Antiguo Testamento que para que hubiera salvación para el pueblo tenía que morir un cordero, y era un principio de salvación que no podía saltarse. Tenía que haber un cordero para salvar los pecados de la humanidad, pero el cordero natural no valía, tenía que ser un cordero humano. Y el Padre miró a los ángeles y dijo: Gabriel, tú eres el ángel por excelencia, el mensajero. Miguel, tú eres el ángel por excelencia, el ángel de guerra, pero no me servís. Sois espíritus, no podéis sacrificaros por los hombres. ¿A quién puedo enviar? Y si resucito a cualquier profeta, están llenos de defectos, ellos cometieron pecado, no pueden estar delante de mí, porque a todos los tuve que perdonar. Miró a su hijo, siendo verbo, y le dijo: irás tú. Tienes que ir. Tienes que ir. Por eso dice que Jesús fue obediente hasta la muerte, dice. ¿Sabe qué significa? Hasta que hubo un momento que se le dio el encargo de la comisión que tenía que hacer. Por eso hay un proceso en la obediencia. No es: ahora te pillo, ahora te mato. No, aquí te envío, ahora lo haces. No, hubo un proceso que Jesús tuvo que entender siendo el verbo. Antes de ser Jesús era el verbo de Dios, era la palabra de Dios. Cuando el Padre hablaba era Jesús quien se manifestaba, aunque no se le había puesto el nombre de Jesús. Por eso dice Juan, dice: el verbo de Dios, la palabra de Dios. Y dice: obediente hasta la muerte. ¿Qué muerte? La muerte de cruz. ¿Pero cuánto tiempo fue obediente? Un proceso. Hubo un proceso que Él tuvo que asumir el plan del Padre. Un solo hombre trajo la ruina a toda la humanidad y tenía que venir otro hombre a arreglarlo. Y no pudo ser ningún profeta, porque a todos había que perdonarlo. Tampoco ningún ángel. Tampoco era el Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Dios. Era el verbo de Dios que se hizo carne, dice, y vimos su gloria. Y atiende algo: el que intercede por nosotros. ¿Dónde empezó el trabajo de Jesús realmente? ¿Cuando estaba sanando a los leprosos? No. Empezó el trabajo de Jesús cuando ascendió a los cielos a orar por ti y orar por mí. Por eso yo estoy celebrando hoy la resurrección de Jesús, pero el inicio del ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús no inició en esta tierra, inició en el cielo. Déjame decirte algo, y lo voy a decir con mucho respeto. Yo puedo convertirme en un hombre de Dios para ti.
En un momento de unción puedo orar por ti y que seas sano. Te puedo traer una palabra de Dios que te traiga bálsamo y consuelo a tu corazón. Yo me puedo convertir para ti en una fuente de sabiduría donde encuentres consejos que te ayuden en tu diario vivir. Pero te voy a decir algo, el día que yo me muera, no te podré representar ante Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo ha habido momentos en mi vida que yo me he tenido que humillar y pedir perdón a Dios. Y he tenido la necesidad de humillarme ante la mano poderosa de Dios para que Él me bendiga y me perdone. Pero en esta tierra ha sido de bendición, sí, pero yo no te podré representar delante de la presencia de Dios. No podré interceder por ti. Por eso nosotros no le oramos a nuestros muertitos. ¿Que están con el Señor? Sí, pero yo no les puedo orar a ellos, porque ellos no pueden interceder por mí. El único que puede interceder por ti y por mí es Jesús. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 y 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, escucha algo, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es? Jesucristo el justo. ¿Quién es? El justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros. Escucha algo. Por los de todo el mundo. ¿Quién está a la diestra de Dios Padre intercediendo por mí? Jesús. ¿Quién está siendo como abogado delante del Padre por ti y por mí? ¿Cómo pudo convertirse en nuestro abogado? Porque estuvo en esta tierra. Para poder representar a alguien, tú tienes que entender la vida de esa persona. ¿Sabes por qué tú no puedes decirle a un juez en un día del juicio, ojalá nunca lo tengas, pero si lo tienes, tú no puedes hablar de ti mismo. Necesitas un abogado que hable de ti, porque él está cualificado para poder hablar con el juez. El juez solo atiende a lo que es justo, no a lo que le produce pena ni lástima, lo que es justo. Pero alguien que está cualificado y preparado para hablar con él es el único que está calificado para hablar con él. Tú y yo no podemos hablar con un juez. ¿Entendéis la palabra abogado ahora? Cuando tú y yo cometemos un pecado porque estamos en debilidad, el Padre no entiende lo que es estar débil, porque Él es todopoderoso. Pero Jesús sí que estuvo débil. Él nunca pecó, pero fue tentado para pecar. Él pasó por situaciones de frío que el Padre nunca ha pasado. Pasó por necesidades de hambre que el Padre nunca ha pasado. Él pasó por situaciones de traición que el Padre ha pasado. Jesús ha pasado por situaciones de soledad que nunca el Padre ha pasado, porque Él es quien lo llena todo en todo. Por eso el ministerio de Jesús no empezó en esta tierra, empezó en el cielo. Aquí Él trazó un camino para que tú y yo pasáramos por Él. Pero Él se preparó para luego estar delante del Padre como nuestro abogado e intercesor, nuestro sacerdote. Es cierto que un día lo honraremos como rey, pero hoy Él se está mostrando al hombre como sacerdote, no como rey. Todavía Jesús no es el rey de reyes. Todavía no lo es. Ahora es el sacerdote de los hombres. Llegará un tiempo que Jesús haga guerra y cuando venza a todos los reyes de la tierra, Él será declarado el rey de reyes. De momento es el sacerdote el que nos abre el camino para entrar a la presencia de Dios. Alguien me está mirando así raramente. ¿Tú estás viendo que la gente reconozca ahora a Jesús como el rey?
Solo unos pocos estamos reconociendo a Jesús como el Rey. Todavía no es el tiempo del reinado de Jesús, pero llegará un día. No te equivoques, llegará un día, Llegará un día que Él doblegará a todas las naciones de la tierra. Y vendrá con los santos y hará guerra. Y a todos los reyes de esta tierra los vencerá. Y entonces será declarado por justicia el Rey de reyes y el Señor de señores. Y es ahí donde dice la Biblia que toda rodilla se ha de doblar y toda boca ha de confesar que Jesús es el Señor. Es cuestión de tiempo. ¡Wow! Jesucristo el justo. Tenemos abogado para con el Padre. ¿Cuándo empezó el ministerio de la abogacía de Jesús? ¿En la tierra? ¿Cuándo resucitó? Qué importante es la resurrección de Jesús. Si no hubiese habido resurrección, no hubiese habido el inicio del ministerio del sacerdocio de Jesús, ni tampoco la representación del hombre al Padre. ¿Estás entendiendo la importancia de la resurrección? No es tan solo que es que hubo mucha gente que cuando Jesús murió resucitó mucha gente, pero cuando Él resucitó también resucitó gente. Sin embargo, no trascendió a nada. Hubo un hombre que cayó rodando y tocó los huesos de Gedeón, o de Eliseo, perdón. Iba rodando un soldado, lo echaron, unos soldados lo tiraron y cayó rodando y tocó los huesos de Eliseo. Ese hombre resucitó. ¿Te ha cambiado la vida ese hombre? Sin embargo, resucitó. O sea, no es en exclusividad la resurrección de Jesús. Ha habido mucha gente que ha vuelto de la muerte. El asunto es que cuando Jesús resucitó, inició una vida que el hombre no ha querido parar a darle la importancia que tiene. Y es que inició el ministerio de Jesús, inició en el mundo espiritual cuando resucitó. Por eso, alabado sea el Señor. Y gracias al Padre por resucitar a Jesús. Porque quien lo resucitó fue el Padre. Que lo sepas, que envió a su Espíritu Santo. No resucitó Él por sí mismo. Esa es otra. A Él lo resucitó el Padre porque le envió a su Espíritu Santo. Romanos 5, 1, 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe. ¿Qué fe? ¿Qué fe? Te lo he dicho antes en Romanos 3, 23. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Justificados pues por la fe. ¿Qué fe? ¿La fe de Jesús? Si alguien le hubiese preguntado a Jesús cuando estaba en esta tierra: ¿por qué haces esto? Lo hago por fe. Porque sé que la gente va a creer en mi ministerio. Por eso levanta tu mano en el nombre de Jesús conmigo ahora y di conmigo: yo sé que toda palabra que yo siembre va a tener su crecimiento. Di conmigo: voy a sembrar vida, voy a sembrar paz, voy a sembrar bendición, y a su tiempo lo voy a cosechar. ¿Sabes qué somos tú y yo? El resultado de la fe de Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, era imposible que tú y yo tuviésemos acceso al Padre si Jesús no inicia su ministerio de sacerdocio. Pero era imprescindible resucitar. Pero ya no como un hombre natural, sino con cuerpo glorificado, que es diferente. Él mantiene su cuerpo, pero ya está glorificado. Por tanto, al estar glorificado ya no puede estar en esta tierra. Y hubo un momento que lo quisieron tocar y dijeron: no me toquéis, que todavía no he subido al Padre. Y hubo algo entre esa escena y cuando subió a donde estaban los 120 que se dejó tocar por Tomás. Algo pasó entre esos dos momentos que Tomás sí pudo tocarlo, pero los otros dos que se aparecieron en el camino no se dejó tocar.
Porque cuando se tiene el cuerpo glorificado es porque ya está preparado para estar a la diestra del Dios Padre. Tú y yo no podremos subir al cielo si en el proceso no somos glorificados. Tiene que haber una liberación de toda toxina de pecado que todavía reside en nuestros cuerpos. Jesús no tenía toxina de pecado, pero había caminado entre los seres humanos. Y necesitaba una glorificación por parte del Padre. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso es tan importante este verso. ¿Y cuál es? Que tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él resucitó, iglesia, no resucitó para mostrar que Él era poderoso, no. Resucitó porque formaba parte del plan de Dios para que se convirtiese en el sacerdote de los hombres. Escúchame algo. Y el abogado que necesito, alguien que le pueda explicar al Padre mi situación cuando yo ore al Padre y pida misericordia. Es imprescindible la persona de Jesús en tu vida si quieres tener relación con Dios. ¿Quién es el hombre para condenar a otro hombre? Yo soy hijo de pastor, 20 años. 20 años estuve a la sombra de mi padre. Y llevo 15 ejerciendo el ministerio. 35 años llevo en este mundo. Más años de ministerio que de vida, casi. ¿Y sabes qué me he dado cuenta? Que todos los hombres tienen que arrepentirse. Y he podido codearme con gente muy alta, muy grande, que tienen influencia con miles y miles de personas. Y cuando estás cerca de ellos te das cuenta que también tienen que arrepentirse. Por eso levantarse como juez de otro hombre es un papel que yo no lo aconsejo. Yo lo he hecho y me he equivocado. En varias ocasiones yo me he levantado como juez y he juzgado situaciones y a personas. Y con el pasar del tiempo he dicho, me equivoqué. Hice daño. No tenía que haber hecho esto. Así que yo he tomado ahora una decisión. Ya no juzgo a nadie. ¿Sabes qué hago? Yo le abro el camino y lo llevo delante de Dios. Y que sea Dios quien se encargue de decirle lo que está bien y lo que está mal. Yo le abro el camino, le hago el asunto fácil. Para que nunca diga, es que a mí no me permitieron, Padre, llegar a tu presencia. No, yo abro el camino. Y te pongo delante de Dios. Y te ayudo a que te conectes con el Padre. ¿Y sabes a quién vas a tener allí? No vas a tener ni a la Virgen María, ni a San Pancracio, vas a tener a Jesús. Y Jesús te va a entender cuando tú le hables. Y tú le digas, Señor, me tienes que ayudar, porque esto que yo cometí fue en una debilidad, fue por una situación, me vi obligado, y Él te va a entender. Porque cuando Jesús estuvo en esta tierra no vino como juez. Él no vino para condenar a los hombres. ¿Sabes para qué vino? Porque si hubiese querido condenarlos, se hubiese quedado en el cielo con el Padre. Ya estaban condenados. ¿Qué hemos leído? Ya estaban todos destituidos. A ahorrarse el sacrificio. Pero Él no vino a condenarlos, vino a salvarlos. Y muchas veces para salvar a alguien te tienes que poner en su lugar. Y todo cambia, la perspectiva cambia cuando te pones en el lugar de alguien. La única persona que se puede poner en tu lugar para hablar con el Padre se llama Jesucristo. Por eso bendita sea su resurrección. Bendita sea la hora que Él resucitó. Porque gracias a esa resurrección tengo a alguien que me representa ante el Padre las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 12 meses del año. Romanos 5, 17 al 19 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿sabéis a quién se refiere? Adán. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¡Wow! Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Claro. O sea, lo que hizo Adán no solamente afectó a él y a Eva,
afectó a toda la descendencia. Si a ti te echan de tu casa, por ende, a todos los que están bajo tu autoridad. A ti te quitan de tu casa. No, a mí sí, pero a mi mujer y mis hijos no. Te echamos a ti, porque a ti tú eres el titular de la vivienda. Sí, fuera. Y mi mujer y mis hijos, pues también. Pero yo soy inocente. No, no son inocentes. Ellos pagan las consecuencias de tus errores. Nosotros, si no llega a ser por Jesús, por culpa de Adán, cuando yo vea a Adán en el cielo, le tengo que dar una patada en la espinilla, aleluya. Y mi mujer le va a tirar de los pelos a Eva, aleluya, allí. Sí, porque por culpa de ellos todo cambió. Por eso dice aquí, si por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Te digo algo? Valora a la persona que tienes por encima de ti, que solo te aporta bendición. No tengas por pesado a alguien que te empuja a la santidad. Apégate a personas que te están animando a ser honorables, a ser santos. Porque el que no quiere una influencia buena va a parar a una influencia mala. Y las consecuencias se pagan. Un paraguas necesitamos en esta vida, ¿eh? O coges un paraguas bueno o un paraguas malo. Sin paraguas no se puede estar. Paraguas es cobertura. Hay gente que dice, bueno, yo no voy a la iglesia porque no me cae bien el pastor. Bueno, ya cogerás la influencia de alguien. Bien la influencia de algún familiar, del sistema, la influencia de algún político, la influencia de algún jefe. Siempre habrá alguien que te cause una influencia y cambie tu vida. Algo que vistes en TikTok. Siempre habrá algo que te seduzca. Por eso yo prefiero una autoridad que, aunque a veces no me guste lo que me diga, pero me mantenga en salvación, me mantenga en vida, me mantenga en gloria. ¡Aleluya! De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Quién es ese uno? Jesús. Cada vez que el Padre ve a Jesús, esto es revelación. Cada vez que el Padre ve a Jesús, ve a un hombre. ¿Es su hijo? Sí, pero es un hombre. Que sepas que hay un hombre sentado a la diestra de Dios. Yo sé que esto te va a volar la cabeza, pero es así. Jesús no es un ángel, Jesús no es un espíritu, Jesús es el Hijo de Dios que tomó cuerpo de hombre y con cuerpo de hombre fue al cielo. Jesús tiene ojos, cara, oídos, manos, pelo, boca, dientes, barbilla, pecho, brazos, piernas, y está sentado y está vestido. Así que ya el ser humano no es desconocido para el Padre, porque hay un ser humano. Yo sé que esto te vuela la cabeza, pero me da igual. Yo sé que esto no lo encaja, pero hay un ser humano sentado a la diestra del Dios Padre que le está hablando al Padre continuamente de los seres humanos. Os voy a contar algo que me pasó a mí, para que vean lo que significa la representación de una persona que represente a otra. Estaba buscando industriales para hacer las obras en el local de mi mujer y fui a un electricista. Y me dice, me lo dice así tal cual, como yo te estoy diciendo.
Mira, que sepas que voy a trabajar contigo como una excepción, porque no quiero a un gitano ni a 100 kilómetros de distancia. Porque todas las veces que yo he tenido un contacto con un gitano me han engañado. Dice, contigo voy a hacer la excepción. Y yo le digo, pues muy bien. Digo, pero no es justo que por uno nos trates a todos iguales. Y él me dice, ya, pero es que con los que yo he tenido contacto, todos me han hecho el daño. Qué importante es que alguien represente a otro. Y tú y yo cargamos una responsabilidad. Y es que estamos representando, siempre estamos representando a alguien. ¿Sabéis qué ocurre? Que me hace la obra por valor de 2.000 euros. Y va el tipo y no viene a cobrarme. Se quejaba de que los otros no le habían pagado y ahora él a mí no viene a cobrarme. Mi esposa es testigo, por 3 veces le mando mensaje y le llamo, oye, dime que te debo, ya te lo diré. Digo, mira que tengo un presupuesto, se está gastando y luego no quiero verme en el problema. Tranquilo. Pasa 1 mes y medio, digo, este hombre no me cobra. Cojo yo dinero y se lo llevo. Digo, mira, no sé cuánto es, pero yo te voy dando dinero. Dice, madre mía. Ahora ya no es que sea el único gitano. Dice, eres la única persona que me hace esto. Jesús nos representa a todos. Y cuando el Padre ve a Jesús, ya no se acuerda de Adán. Cuando veía a Adán, ¿sabes qué veía? Todos los hombres son unos traidores. Todos los hombres son unos mentirosos. Escucha esto que te va a bendecir. Todos los hombres no se pueden confiar en ellos. Por eso estábamos, ¿qué? Destituidos. Pero ahora ve a Jesús. Y ahora ya no puede decir que todos los hombres son unos mentirosos. Porque dice que en él no se halló. ¡Ah! No se halló engaño, dice. Dice que fue perfecto hasta la muerte. Cuando el Padre ve a Jesús, ¿sabes qué dice? Benditos sean los hombres. Benditos sean los hombres, porque los hombres son buenos, los hombres son santos, los hombres son leales. Porque por uno vino la transgresión, por otro vino la justificación. ¿Y sabes a qué debemos todo eso? Lo debemos a que Él resucitó. Si no llega a resucitar, Jesús no se sienta a la diestra del Dios Padre. Y no hay un hombre sentado a la diestra del Dios Padre. Y cuando el Padre va a levantar su vara de mando, Jesús le hace, ¿lo va a hacer? No, déjame que voy a... No juzgues, que tú no sabes por lo que está pasando, que yo he estado ahí. Espérate, por eso dice la Biblia, y cada día son nuevas, ¿qué? Da igual lo que tú hicieras ayer. Es que hoy te levantas y son nuevas las misericordias. Y tú le preguntas al Padre, Señor, ¿y el juicio que tenías ayer para mí? ¿Ayer? ¿Qué pasó ayer? Si hoy es nueva la misericordia. Te amo. Te necesito. Ven que te bendiga. Romanos 14:9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó. Porque Cristo para esto murió y resucitó. ¿Te das cuenta que todo lo que hago es leerte la Biblia? Dice, y volvió a vivir. Y volvió a vivir. Murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Pero para qué volvió a vivir? ¿Entiendes ahora por qué dije que empezó su ministerio ahí cuando resucitó? Dice, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Dice la Biblia que cuando Él murió, estuvo esos 3 días, aparentemente dentro del sepulcro, pero en realidad Él bajó a los infiernos. Y le estuvo predicando a aquella generación de Noé y a todos los que de ahí para atrás murieron sin conocer del amor de Dios.
ni conocer que existía un Dios. Y se regían por lo que le habían enseñado, o se regían por lo que en ese momento la situación les invitó a hacer. Pero hay mucha gente, escúchame esto y te lo digo para bendición, hay mucha gente de nuestros familiares que han partido de esta tierra sin haber tenido nunca un conocimiento de la existencia divina y han cometido errores, pero Dios en su omnisciencia, sabiendo de la condición que eran, cómo hubiesen respondido al Evangelio, así se les dará la oportunidad para aceptar a Jesús aún después de muerto. Wow, yo sé que esto tú no lo entiendes, pero tienes que aceptarlo. Porque Jesús lo hizo con aquella generación. Y dice la Biblia, y se llevó cautiva la cautividad. La gente era cautiva, ¿de qué? De las malas enseñanzas. La gente era cautiva de la sociedad que les obligaba a practicar cosas que ellos no sentían. Por tanto, no se puede juzgar ni aún a los muertos. Yo sé que esto puede chocar y me podéis tirar alguno en una silla, me da igual. No se puede juzgar a los muertos por cosas malas que hayan hecho, a no ser que hayan recibido palabra de salvación y la hayan rechazado voluntariamente. Me acuerdo de un hombre que estaba enfermo, se estaba muriendo, y fui a su casa y le piqué. Vengo a predicarte, vengo a hablarte de Dios. Y me dice, no me hables de Dios. Y tenía una enfermedad que se lo estaba comiendo y estaba ya en sus últimas semanas de muerte. Pesaba 30 kilos, seco, era cadavérico. Y sacó una energía como un hombre que se hubiera comido 40 bisteles. ¡No me hables de Dios! De lo que quieras, tienes mi casa abierta, pero no me hables de Dios, no me hables de Él. Digo, tú sabrás, yo vine a traerte palabra de vida. A este hombre me atrevo a decir que si murió en esa rebeldía, no está con el Señor. Pero hay personas que han muerto en esta tierra que no han conocido de Dios. Por eso dice la Biblia, para ser Señor así de los muertos. Porque hay muertos que se les ha predicado de Jesús, y en ese letargo, en esa situación aparentemente eterna pero temporal, ellos han aceptado a Jesús y Jesús los ha salvado, aún desde el lugar del tormento, como le pasó a la generación de Noé. Yo sé que esto cuesta, pero es que cuando Jesús resucitó, no resucitó para que la gente le aplaudiera, resucitó para comenzar un ministerio de salvación. ¿Y qué me lleva a pensar? Me lleva a pensar en mis antepasados. Los que fuesen hombres honorables, serios. Yo tengo un bisabuelo que porque un hombre le dijo eso no es así, fue a matarlo. Porque le dijo eso no es así. Si no le llegan a coger el brazo, lo atraviesa con un cuchillo. ¿Pero por qué vas a hacer eso? Le dijeron, porque has puesto en cuestión mi palabra. Hay hombres a la antigüedad que detestaban la mentira y nunca habían oído de Jesús. Eran personas honorables. ¿Me estás entendiendo por dónde voy? A esos los juzgará el Señor. Y yo sé que en la misericordia de Dios, Dios tiene en cuenta la condición de la persona, más que el pecado que cometieron. Porque hay pecados que se cometen que uno no los practica por vicio, sino porque no te quedó otra. Que con la revelación se entendió que era pecado, pero en ese momento nadie te dijo que era pecado. No sé si alguien me está entendiendo. Te estoy trayendo una palabra de una calidad y una categoría. Yo necesito al Jesús resucitado. Porque si no llega a resucitar el Jesús profeta, a mí no me hubiera servido de nada. Nada más que para leer la historia de alguien muy importante que hizo cosas preciosas, pero hasta ahí, como he leído a Elías, como he leído a Moisés, como he leído a Gedeón, como he leído a Sansón, pero ninguno de ellos me sirve como representante ante el Padre. Jesús, el resucitado. Efesios 2, 4, 6 dice, pero Dios que es rico en misericordia.
¿En qué es rico Dios? Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. ¿Cómo puede ser eso? Sí, juntamente con Cristo. Y con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Te voy a explicar esto que a lo mejor lo has leído 40 veces y no lo has entendido. ¿Cómo puede ser que yo haya resucitado con Cristo y que ahora dice, yo estoy sentado con Él en los lugares celestiales en Cristo? Cuando Él resucitó, yo también. ¿Sabes por qué? Porque cuando Él resucitó, Él vino a la vida, dice, y dice, hemos leído antes que Él vivió para vivir. Resucitó, dice, para vivir. Nosotros cuando Él resucitó, ahí comencemos a vivir en el Espíritu. Antes que resucitara, yo seguía muerto en mis delitos y pecados, pero Él al resucitar, por eso entendéis por qué yo he querido hoy hablar de la resurrección. Él al resucitar, yo también resucité. Tú también resucitaste. ¿Y por qué estoy sentado juntamente con Él? Claro, porque Él al estar sentado a la diestra del Dios Padre, yo también estoy sentado con Él. ¿En qué manera? En que Él me representa. Es alguien que está mirando por mis intereses de salvación. ¿Qué es un representante? Alguien que ocupa tu lugar en un sitio. Aquí habemos, no sé cuántas personas podemos haber, 60 personas, ponle. Si yo me declaro vuestro representante y voy a hablar con el alcalde, cuando yo esté sentado allí, tú también lo estás. Físicamente no, pero tus intereses sí. Porque yo he recogido los intereses de los que están aquí. Él necesita una casa, él necesita una vivienda, él necesita un terreno, él necesita un coche, aquel necesita un aval. Yo cojo todo eso y me voy a hablar con el alcalde. En ese momento tú no estás, pero tus intereses sí. Por eso si están tus intereses, tú estás allí. ¿Quién te representa? Yo. Y estando yo, estás tú. ¿La habéis entendido ahora? Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Jesús está continuamente hablándole al Padre de tus intereses, de tus necesidades, de lo que tú te conviene, de lo que tú necesitas. Él está allí hablando de ti. No está hablando de Él, Él está hablando de ti. Todo gracias a que resucitó. Resucitó el Señor, resucitó el Señor, y Él vive para siempre. Claro que merece un canto, porque si no llega a resucitar, no existe esta alabanza, no existe esta reunión, no existe este evangelio. Por tanto, 1 de Pedro 1, 18 al 21 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera vana de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean de Dios. Póngase de pie. Cierra tus ojitos lindos, levanta tus manos y dale gracias a Dios por Jesús. Gracias, Señor Dios y Padre, por nuestro Señor Jesucristo.
Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por haberlo resucitado. Gracias por haberlo tenido para nosotros, reservarlo para estos tiempos para nosotros. Te lo pudiste haber quedado para ti, Padre, para tu disfrute, pero lo pasaste de unigénito a primogénito. Gracias porque Él es el primero de todos los que íbamos a venir después. Y gracias a Él ya no tenemos vergüenza delante de ti. Porque antes teníamos vergüenza porque nuestro primer padre, que era Adán, nos traicionó, nos vendió, dejó su ministerio, desobedeció. Él no era un digno representante. Pero gracias a Jesús, que no tan solo que se declaró como hijo de la humanidad, sino también como nuestro Padre. Y a Él lo hemos aceptado como Padre. Y Él está tenido delante de ti, oh Padre mío, como un ser digno, elegante, fiel, caballero, honorable, leal, confiable, puro. Y a Él lo has escogido para que pudiéramos acercarnos a ti. Te bendigo, Padre, y doy gracias a Jesucristo. Gracias, Señor, por el esfuerzo que hiciste, por pasar en esta tierra como lo pasaste, sin querer gloria, sin querer aplauso, buscando la perfección delante de Dios, siendo de ejemplo a todos los hombres y marcando un camino. Por eso el Padre te resucitó, porque tú no encajabas entre los hombres corruptos, tú no encajabas entre los hombres traicioneros ni mentirosos. Tú fuiste fiel y verdadero. Y hoy nos representas, no tan solo como el Hijo de Dios, sino como nuestro hermano mayor. Y declaramos en el nombre de Jesús que nuestra vida está segura en Dios, que hay paz en nuestros corazones porque tenemos a alguien que nos representa delante del Padre, y sé que si cometo pecado o falta, tengo a alguien que me va a defender mi causa, y de seguro que si no es hoy, es mañana encontraré el perdón de Dios y podré recuperar mi salvación en el nombre de Jesús. Bendigo tu semana, declaro la gracia de Dios sobre tu vida, porque el Cristo resucitado está contigo y tú en Él. Sé bendito y sé feliz en el nombre de Jesús. Amén. Próximo jueves a las 7:30. Te espero.